Estamos estudiando de una forma breve en dos conferencias qué es el Apocalipsis. Esta es la segunda parte y es un estudio muy importante, muy necesario, y le he pedido a Dios mucha sabiduría en oración para que pueda yo expresarme con las palabras más comprensibles que ustedes puedan recibir para entender. Esta fue la característica más grande de Jesucristo como maestro, que ha sido el gran maestro de maestros. Y tú vienes a los evangelios y encuentras un lenguaje, los árboles, las semillas, el agua, el luégano, la lechuga, los pájaros, puras palabras sencillas, clarísimas, que hasta un agricultor, un ranchero podría entender. Ese fue el lenguaje que Jesucristo usó. Sin embargo, detrás de este lenguaje tan hiper sencillo, como las parábolas y todo lo que Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la luz del mundo, se encontraba escondido detrás de estas palabras la sabiduría de Dios. Y así rápidamente puedes tú comenzar a estudiar Mateo 13, la parábola de las semillas. Un sembrador salió y sembró, una cayó junto a la tierra, vinieron los pájaros, se la llevaron, otra cayó entre los espinos, otra entre las piedras y otra cayó en buena tierra. Y toda la audiencia que Cristo tenía no entendían o se oían como un cuento para dormir a un niño. Pero detrás de las parábolas y de esas enseñanzas se encontraba la sabiduría de Dios. ¿Y qué hizo Jesucristo? Les dijo, cuando acababa de predicar las parábolas, agarró a sus discípulos, vengan para acá. A ustedes les he dado a conocer estos misterios, no a la gente común y corriente. Y les voy a explicar la parábola. El sembrador salió a sembrar, la semilla es la palabra de Dios. La tierra es el corazón humano. Y cuando alguien escucha la palabra de Dios, no entiende, y los pájaros son el diablo que viene y arrebata la semilla para que no dé fruto. La que cayó entre espinos es gente que no entiende la palabra y se retira antes de tiempo. La que cayó entre las piedras son personas que por el afán del dinero, el afán de la vida y las riquezas engañosas abandonan el camino y ahogan la palabra. Y la que dio fruto son los que la reciben y mantienen regando la semilla, manteniéndose, leyendo la Biblia a diario, memorizando la Biblia, estudiando la Biblia, comparando la Biblia y trayendo la Biblia el domingo a la iglesia. Esos son los que van a dar fruto. Entonces, ¿cuántas enseñanzas tan profundas se encontraban en un lenguaje tan sencillo? Pero cuando llegamos al Apocalipsis, llegamos a un libro donde más de 250 citas provienen del Antiguo Testamento. Y encontramos candeleros, el altar de Dios, el tabernáculo, los 144,000 judíos, las estrellas, etcétera, etcétera. Lenguaje que provenía del Antiguo Testamento y una simbología impresionante. Y esto ha hecho que inclusive maestros de la Biblia se hayan rehusado a enseñar el libro del Apocalipsis. Porque dicen, pues es demasiadas interpretaciones, demasiados símbolos, etcétera, etcétera. Pero no. El versículo 3 dice, dichosos los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Todas las cosas en el Antiguo Testamento quedaron selladas. Pero el libro del Apocalipsis es un libro que no está sellado y que va a ser revelado a los entendidos de la generación en la que tú y yo pertenecemos. Antes de abordar algunos temas aquí importantes, vayamos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 12, porque el libro del Apocalipsis no puede ser comprendido sin antes estudiar Daniel, porque Daniel puso los cimientos y el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis,
construyó sobre lo que Daniel recibió en sus visiones. Y veamos esta revelación tan preciosa en el libro de Daniel, que escribió 600 años antes del apóstol Juan, o hace 2600 años. Dice el versículo 4, le dice un ángel a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. O sea, prohibido leer lo que te voy a decir hasta los tiempos finales. Sella el libro hasta el tiempo del fin, que es el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, estas palabras están selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos irán de mal en peor, o sea, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Se necesita entendimiento para comprender las cosas espirituales. Entonces, el libro del Apocalipsis no es un libro para la gente del pueblo común y corriente. Tú puedes tener 5 premios Nobel y ser maestro en ciencias políticas, doctor en filosofía y letras y graduado en Oxford o en Harvard, y vienes a la Biblia y te estrellas contra la mente de Dios, porque la mente humana tiene un límite, y los que quieren atravesar ese límite y tratar de comprender más allá de ese límite se vuelven locos. Así tan sencillo. Y así tenemos Carlos Marx, tenemos a el padre de la psicología, ¿verdad?, a Freud, tenemos a Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo del siglo pasado. Nietzsche influyó en Hitler, en Lenin, en Mussolini, en Stalin y en todos a Mao, y todos los dictadores del siglo pasado fueron influenciados por Carlos Darwin y por Friedrich Nietzsche. ¿Cómo acabó el padre del ateísmo? Loco, en un manicomio, y se volvió homosexual antes de morir. Carlos Marx, pobrecito, ¿verdad?, murió en la pobreza, aunque era un hombre sincero, que postuló una doctrina hegeliana junto con Federico Engels. Vino Nicolás Lenin, él llevó a la práctica el capitalismo y el manifiesto comunista. Después lo absorbió Lenin, y después lo absorbió, José Stalin, y después vino la Segunda Guerra Mundial con Mussolini, el loco, Hitler, otro psicópata, y todos estos hombres quisieron ser guiados por supuestas guías espirituales, como decía Hitler, que lo guiaba un espíritu, y murieron, ¿verdad?, del lado más desastroso y terrorífico que nos podamos nosotros imaginar. Y rápidamente, finalmente, veamos en 1 Corintios capítulo 2. Estos versículos nos dan un cimiento para que ustedes entiendan lo que les estoy tratando de comunicar. 1 Corintios 2, versículo 6. Dice Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Un cristiano no maduro es un cristiano que todavía no entiende Apocalipsis, ni Daniel, ni Ezequiel, ni Zacarías, ni Malaquías, y tiene 5 o 10 años el cristiano y no sale de Juan 3:16. Se llama la leche. Ahora, ¿por qué una persona cristiana que tiene 5, 8, 10 años en Cristo no entiende las cosas profundas de la mente de Dios? Por la falta del estudio diligente y su falta de relación diaria en comunión con la Biblia y con el Señor Jesucristo. La vida cristiana no puedes depender, leer la Biblia hoy y pasa miércoles, jueves, viernes, sábado y la Biblia ni la tocas.
y ya tomaste decisiones el miércoles y el jueves con tus hijos, en tu casa, en tu escuela, en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, sin tener en cuenta la Biblia. ¿Qué significa esto? Que en esos 3 días le dijiste a Dios: no te necesito en estos 3 días, yo tengo la sabiduría para saber qué aconsejarle a mi hijo, qué decisiones tomar. Y es lo que se llama la soberbia espiritual. Perdemos nuestra dependencia de Dios alejándonos de la Biblia, creyendo que somos autosuficientes y capaces de resolver problemas que van más allá de nuestra capacidad para poder resolverlos. Soberbia intelectual. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña o todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. A ver, hay un solo Espíritu en el universo, un solo Espíritu de los billones. Los ángeles son espíritus, los serafines, los querubines, los seres humanos. Hay billones de espíritus en el universo, pero hay uno solo que posee toda la verdad. Se llama el Espíritu Santo, y es el único espíritu que nos puede guiar a la verdad. Y el Espíritu Santo siempre va a usar las Sagradas Escrituras. ¿Ves la importancia de tener contacto con la Biblia? Porque te desligas de la Biblia, la dejas de leer, la dejas de estudiar, no te disipulas, pierdes el camino así. Somos como ovejas que necesitamos un pastor. No hay un solo animal en el mundo que necesite un pastor y que nunca verá sin un pastor más que las ovejas. Escúchame, ¿sabes por qué? Porque escogió Dios a las ovejas como el animal para compararnos con nosotros. No escogió al perro, ni al rinoceronte, ni al caballo, ni a ningún animal. Dios escogió a las ovejas porque son los animales más brutos. Ya te sentiste ofendido, ¿verdad? Son los animales más ciegos, son los animales más torpes, son los animales más indefensos de todos los animales que Dios creó. Una oveja no tiene la capacidad de defenderse. Los conejos corren, todos tienen de alguna manera de huir del peligro, pero las ovejas son indefensas. Deliberadamente la Dios creó para que necesitaran un pastor. Así que nosotros somos igual de semiciegos. Las ovejas no ven de aquí a 5 o 6 metros, pero cuando oyen el cayado del pastor que golpea, sí oyen. No ven, pero oyen. Nosotros no vemos a Jesús, pero lo oímos a través de su palabra. No necesitamos ver a Jesús. Cuando prestas oído a su palabra, como las ovejas oyen el ruido, las ovejas siguen el golpeteo del bastón del pastor con las piedras. A una oveja la metes a un barril en reversa y ahí está. Y en lugar de que se eche en reversa o que salga, ahí se queda la bruta. Son tan indefensas que ni siquiera pueden recurrir a salir o meterse, igual que los seres humanos. Tengo un problema, voy al psicólogo, la doctora Corazón, Walter Mercado, los astrólogos, espiritismo, un chamán, un brujo. Somos tan tontos de creer que hay alguien en el mundo que nos puede ayudar, menos Dios. Así de tercos somos los seres humanos. Ahora entiendes por qué solo el Espíritu que conoce las cosas profundas de Dios es el que te puede guiar a la verdad. Y finalmente dice el versículo 14, 1 Corintios 2, el hombre natural, o sea, el que no tiene al Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Por qué qué? Porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Viene un niño, Alberto Einstein, en este caso soy yo. Mr. Einstein, ¿qué significa la fórmula E igual a mc al cuadrado? Chamaco menso, 6 años de edad.
¿tú quieres, Pepito, que yo te explique que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado? ¿Qué dijo? Eso es lo que es la fórmula de la relatividad, la que completamente transformó en 1943 la física y se incluyó la ley de la relatividad como la cuarta dimensión. Pero Pepito, mira, por más que te explique lo de la velocidad, lo de la energía sobre la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, etcétera, no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque tu cerebrito no está desarrollado. Entonces tienes que aprender la A, la B, la C, la D, y conforme vayas creciendo, aritmética, matemáticas, raíz cuadrada, cálculo diferencial, cálculo cuántico, etcétera, etcétera. Cuando crezcas, entenderás las cosas que no entendías cuando eras niño. Así es la vida espiritual. Hay muchos en la iglesia que son niños. Y vienen a la Biblia y por más que la leen, no entienden muchas cosas que ya deberías entender. Porque no las entiendes, porque no te gusta estudiar la Biblia diligentemente. Bueno, pues vamos al Apocalipsis y veamos claramente, después de haber examinado la clave, que el Apocalipsis es un libro de las cosas que sucedieron en el tiempo de Juan, en el tiempo de la iglesia que es la que vivimos, y todas las cosas futuras que van a suceder en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. En el capítulo 6 del Apocalipsis se inicia después de la iglesia que ha sido arrebatada al cielo, el derramamiento de los sellos de Dios. Vean esto, antiguamente, voy a tomar una hoja más simple, una hoja. Antiguamente no había o no se escribía como se escribe actualmente. En el capítulo 5 del Apocalipsis se describe a Dios con un rollo. Y de repente un ángel proclama en el universo: ¿quién es digno? Y un rollo sellado con un sello, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos. Antiguamente, si yo le quería mandar un mensaje a mi patrón o a mi compadre o a alguna persona, le ponía una cera y en el anillo personal de mi familia lo ponía así, que sellaba, y cuando recibía la persona, mi destinatario, el rollo, sabía que venía de mí y que no era una falsificación. Entonces se sellaban las cartas con sellos de cera. Entonces se describe a Dios con un libro o con un papiro sellado 7 veces. Pero se proclama en el universo: ¿quién es digno en todo el universo? ¿Será la Madre Teresa? ¿Abraham? ¿Isaac? ¿Jacob? ¿San José? ¿Cirindano? ¿San Cleotilde? ¿San Agustín? ¿Habrá alguien en los querubines, los serafines, que puedan desatar los sellos? Y se contestó: no hay nadie en el universo digno de abrir los sellos que contienen los 21 juicios de Dios sobre el mundo en el tiempo futuro que estamos viviendo. Y finalmente el apóstol Juan, que estaba viendo toda esta escena en el cielo, dice: pero vi uno como el Cordero de Dios, que se acercaba al trono de Dios, y el Padre le entregaba a Jesucristo, ya resucitado, por haber vencido la muerte, vencido a Satanás y vencido el pecado. Él es el único digno de que pueda desatar los sellos. Y dentro de los 7 sellos se encuentran 7 trompetas y 7 copas. Así que los 7 sellos contienen todos los juicios de Dios, y se abre el primer sello, capítulo 6, versículo 1, un caballo blanco, que simboliza la entrada del anticristo pacíficamente al mundo, convergiendo con Daniel 9:27, confirmando un pacto con los judíos para poder durante 7 años garantizarles a los judíos la protección de sus enemigos. Así comienza la tribulación. La tribulación no comienza con el rapto de la iglesia.
El rapto de la iglesia puede ser hoy, en la noche, mañana, dentro de un mes, y puede pasar entre el rapto de la iglesia y la confirmación del anticristo 1 año, o 6 meses, o 3 años. O sea, el rapto no es así y después inmediatamente al otro día comienza la tribulación. Puede haber un periodo intermedio entre el rapto y el inicio de la tribulación, donde todavía Dios continuará después del rapto otorgando su gracia para que muchos acepten a Jesucristo, que entrarán a la tribulación, desde luego, y posiblemente sean bastantes de los 144,000 judíos sellados que aparecen en el capítulo 7. Entonces Cristo quita el primer sello y aparece un caballo blanco. Noten ustedes que tenía un arco, pero con corona y sin flechas. Y si leen Daniel 8, 23 y 25, dice Daniel antes de Juan que cuando el anticristo se manifieste, se va a manifestar como un pacificador, resolviendo problemas enigmáticos, resolviendo el problema del clima, el problema de la pobreza, el problema de la economía, el problema de Europa, tal vez el problema entre Rusia y Ucrania, pero va a ser un mago de maldad, con una sabiduría diabólica, que el mundo no va a tener más que aceptarlo como tú eras la persona que necesitamos como líder en el mundo, y se convertirá en el final dictador mundial. Sin embargo, a los 3 años y medio va a violar esto, y dice el versículo 3: el segundo sello, vi un caballo bermejo. Inmediatamente el anticristo declara la guerra, y ahí comienza los últimos 3 años y medio, o la gran tribulación, porque los primeros 3 años y medio es la tribulación, y los segundos, división, 3 años y medio, son la gran tribulación. Comienza con la guerra. La invasión de Putin a Ucrania no desatará la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial lo retrata Apocalipsis 16 del 12 en adelante, que se llama el Armagedón. Cuando los reyes del oriente, Siria, Irak, tal vez Rusia, Corea del Norte, la India, van a formar parte de esta coalición, van a atravesar el río Éufrates, que por cierto ya se está secando, para dirigirse a Israel, al Valle del Megido. Ahora que muchos nos van a acompañar en junio a Israel, vamos a ver el Valle del Megido. Napoleón Bonaparte dijo cuando estuvo ahí: este lugar seguramente lo ocupará la tercera guerra mundial. Es un valle inmenso, el Valle del Megido, que se llama en Joel 3 el Valle de Josafat. Entonces ahí va a ser la tercera guerra mundial. Para que la tercera guerra mundial se realice faltan 2 o 3 guerras más, que tal vez nosotros vayamos a ver. Es posible que este año veamos una guerra de carácter nuclear, no que desaparezca el mundo, pero varias naciones pueden comenzar ya a eliminarse del mapa o del mapamundi humano, y posiblemente, ¿verdad?, sean un conflicto que pueda desatarse principalmente en el Medio Oriente, porque para que el anticristo surja, Estados Unidos tiene que desaparecer. Y ahorita las 2 potencias que se han enfrentado son Rusia, apoyada por Irán, apoyada por Rusia, apoyada por Siria, apoyada por Irak. Putin tiene todo el apoyo de todas las naciones musulmanas, tanto de los chiitas como de los sunnis, y de casi 8 o 10 naciones del Medio Oriente en contra de Estados Unidos y del ejército de Europa, que es la OTAN, que se formó en 1947 para impedir la propagación del comunismo hacia el norte y el oriente de Europa. Así que ahorita hay un conflicto entre Oriente y Occidente. ¿Quién va a ganar de esta guerra? A fuerza, Rusia o manda bombas a Estados Unidos, y Estados Unidos no tiene la capacidad de detener las bombas de Putin o de Rusia, por la siguiente razón. Escuchen con mucha atención. Cuando cayó el comunismo en 1991, Estados Unidos se engrandeció y se ensoberbeció. Ya el comunismo fracasó, ¿ya lo vieron?
Ahora el capitalismo, como les hemos dicho, la libertad, el libre comercio, el libre mercado, ¿verdad?, la democracia van a triunfar. Y hasta Rusia algún día, que ya vio que el comunismo no funciona, va a ser democrática. Pasaron no ni siquiera 10 años y comenzó el siglo XXI cuando nombraron al exdirector de la KGB, Putin, como presidente de Rusia. Y Putin surge como exdirector de la KGB como el estratega militar número 1 de la humanidad. Ese chaparrito peloncito que tú ves, que es judoka, cinta negra en judo, y que 3 veces a la semana se mete un agua con hielos y que tiene una condición física extraordinaria, es el estratega militar número 1 en el mundo. Y entonces invade Ucrania porque ve que están rodeando la OTAN a Ucrania con tanques de guerra, y el día que llegaran los de la OTAN a poner misiles en Ucrania apuntando a Moscú, se acababa Rusia. ¿Por qué? Porque en 15 minutos un misil de Ucrania a Moscú llega en 15 minutos y acabarían con Rusia. No lo iba a permitir Putin. Bueno, ustedes ya saben todo este relajo que hubo, ¿verdad? Los Estados Unidos, no podemos permitir esto, sanciones económicas que fracasaron. Europa se hundió más, el dólar se hundió más todavía, porque el rublo y el yuan de China se fortalecieron al rublo ruso, Irán fortaleció con el petróleo a Rusia, y Rusia no le han hecho absolutamente nada las sanciones económicas. Además, Rusia actualmente es la potencia mundial con el mayor armamento nuclear, que no tiene ni Estados Unidos, ni China, ni Corea del Norte, ni ninguna nación del mundo. El armamento nuclear que tienen los rusos supera. Estados Unidos tiene navíos, portaaviones, aviones F-35 de combate, lo que tú me quieras mencionar, pero la capacidad nuclear de Rusia nadie la supera. ¿Por qué? El presidente Biden tiene un portafolio que contiene los códigos para poder desatar una guerra mundial. Y vamos a suponer que le hablan al presidente Biden. Vemos en los satélites que hay una bomba que salió, parece que o de Corea del Norte o de Rusia, no estamos muy seguros, pero ella va volando a una velocidad supersónica, como el Poseidón, que es la nueva arma de Rusia. Esta arma, este misil que Rusia enviará a Estados Unidos, tardaría 23 o 24 minutos en llegar a Washington o a Nueva York. 23 o 24 minutos. En el portafolio que tiene el presidente de Estados Unidos, tiene que abrirlo y tiene que apretar un botón dando la orden al ejército, a la Fuerza Aérea y a la Marina de que abran las compuertas para las armas nucleares y contesten el fuego nuclear contra Rusia. Sin embargo, al presidente Biden le tardaría 5 minutos en dar esa orden. Desde el momento que le comunican, abre el portafolio, le dan el código, porque él no tiene el código, es un general que siempre lo acompaña, y ya con el código, y más que ahorita ya el presidente Biden está medio senilidad mental, ¿verdad? Ya tiene reacciones que ya no son normales. ¿Cuánto tardaría? Esos 5 minutos no le bastarían a Estados Unidos para impedir que Rusia explotara su primer misil en Washington o en Nueva York. Además de esto, Rusia tiene un submarino que se llama el Poseidón, que no lo tiene nadie, ninguna armada del mundo entero. Este submarino es indetectable, no se puede rastrear, porque casi todos por medio de ondas del sonido pues se detectan, ¿verdad? Hay 5 submarinos Poseidón en el Atlántico apuntando a Washington y 5 en el Golfo, en el mar Pacífico apuntando a Los Ángeles y a todo el área occidental de Estados Unidos. Estos submarinos, Estados Unidos ahorita no sabe dónde están. Así que de cualquier manera que sigan arrinconando a Putin
porque también es un monstruo, ¿verdad? Porque está hecho barbaridad y tremenda. No estamos defendiendo a nadie, estamos presentando la realidad. En el momento en que él decida, borra Estados Unidos del mapa en medio minuto. Solamente neutralizando Washington, Nueva York, se acaba la Casa Blanca, se acaba Estados Unidos. La bolsa de valores desaparece, desaparece la Casa Blanca, desaparecen los senadores, desaparece todo el movimiento político y económico de la nación que hace más de 75 años ha tenido el liderazgo mundial. Y esta es la guerra que el anticristo desarrollará. Estados Unidos no puede permanecer si el anticristo va a surgir como el próximo líder mundial. Él no puede tener competencia. Rusia aparece en Ezequiel 38, la China aparece en Apocalipsis 9 y en Apocalipsis 16. Así que sabemos, de todas esas naciones ahorita, los que van a sobrevivir va a ser Irán, va a ser Turquía, va a ser la Rusia, va a ser la China y las naciones del Medio Oriente. Europa y Querétaro se borrarán del mapa. ¿Por qué lo digo esto? Vayamos en Apocalipsis 6, versículo, a ver el cuarto sello. Apocalipsis 6, versículo 8. Veamos lo que hace 2600 años profetizó la Biblia. Y todo tiene una conceptualidad, un sentido común, una lógica tan grande. Cuando unimos las piezas de todo lo que está pasando, no hay ninguna pieza suelta, no hay coincidencias en la vida. Todo forma parte de un plan perfectamente bien planificado, desarrollado, estratégicamente elaborado, que la Biblia se adelantó para revelárselo al pueblo de Dios. Para que nosotros no estamos en tinieblas. No tenemos por qué vivir en inseguridad. ¿Y si el dólar se cae? ¿Y si el peso? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y qué? No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. ¿No se acuerdan del desierto? 2 millones de personas los mandé a un desierto, sin Oxxo, sin Walmart, sin Plaza Atenea, sin zapaterías, sin agua, sin ropa, sin sastres, sin costureras. Casi 40 años. Deuteronomio capítulo 8. Y los afligí para probarlos y demostrarles que en medio de un mundo completamente como es el desierto, la vida de un desierto, donde puras lagartijas tienes todos los días para ver nada más, ni televisión ni nada, su vestido no envejeció, sus pies no se hincharon, porque yo soy Dios que los sostengo con la diestra de mi poder. ¿Por qué tenemos miedo, pueblo de Dios? Pase lo que pase. Si Él sostuvo tanta gente sin nada, ahora pase lo que pase en el mundo, Dios tiene más poder todavía, porque su Hijo resucitó entre los muertos y vive dentro de ti. Y nos dejó su libro para que pudiéramos aprender de este libro las maravillas que nos esperan en este mundo después que todo desaparezca. Dice Apocalipsis 6, versículo 8, miré un caballo amarillo, léanlo con mucha atención, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea, el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre, ¿cuántos? La cuarta parte de la tierra para matar con espada, o sea, con guerra, con hambre, que es el resultado de las guerras, con mortandad, que son pestes, y con las fieras de la tierra, que se vienen de la selva a las ciudades por falta de comida, acabar con los moribundos y con los muertos. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo ahorita? 8,000 millones. Le quitamos la cuarta parte, ¿cuántos son? 2,000 millones. Estamos comenzando apenas. Las primeras guerras morirán 2,000 millones de personas. ¿Tienes idea de cuál es esto? Para que tengas una ligera idea, desde Alaska hasta la Patagonia en Argentina, todo el continente americano, Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Guatemala, hasta la Patagonia,
habemos 1.100 millones de seres humanos. Aquí está diciendo que al principio morirán 2 continentes enteros, iguales al continente americano de personas. Y como en la Biblia no aparece Estados Unidos ni Querétaro, ni México, ni ninguna nación, solamente encuentras en la Biblia, al final de los tiempos, naciones del norte de África y del Medio Oriente y algunas de Asia Central, nada más. Lo que nos da a entender que después de que caiga Estados Unidos, desaparecerá todo el continente americano, tú y yo. Pero ya no vamos a estar aquí nosotros. Así que adiós, ya nos vemos al ratito, Adiós mundo cruel, ya nunca te veré, como dice la canción. Ahora, esto es muy importante porque dice el versículo que en el 5º sello, versículo 9, Juan vio con sus ojos, él estaba en el cielo. ¿Con qué ojos vio? Cuando Juan fue llevado al cielo para escribir el Apocalipsis y ver lo que pasaba en el mundo, la carne y la sangre, dice la Biblia, no pueden heredar el reino de Dios, porque con nuestro cuerpo la dimensión del cielo es otra dimensión que no está diseñada para que respiremos, ni vivamos, ni comamos allá como aquí en la tierra. Aquí de la atmósfera para abajo hay una capa de ozono y de aire compuesta por 93% de nitrógeno, oxígeno y algunos gases. Ahorita respiro y gracias a este aire, y qué bueno que no traigo pañal ni bozal en la boca, este aire que respiro es el que le da vida a mis neuronas del cerebro. Y el momento que dejo de respirar, se me baja mi sistema inmune, afecto mis neuronas, que son irreversibles, el daño para siempre. Yo no me quiero meter en eso. El que tenga entendimiento, que entienda lo que les quiero decir. Pero es increíble que podamos nosotros ver que allá Juan en el cielo ve con otros ojos, que son los ojos espirituales. Los oídos de Juan no eran físicos, eran espirituales. ¿Qué les quiero decir? Que cuando Juan estuvo en el cielo, vio a los muertos. Versículo 9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio, o sea, los mártires. Cuando morimos, no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay limbo, inventos de los seres humanos y de las religiones. Tú te mueres hoy en la noche y acabó para toda la eternidad tu futuro, y serás condenado o vivirás con Jesús en el cielo. No hay lugares intermedios, no hay tiempo de arrepentirte ya, ni de pedir perdón. Se acabó el tiempo de la gracia. De Dios nadie puede ser burlado. Por eso cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es esta tarde, a muchos Dios le está hablando para que se arrepientan de sus vidas y vengan a la cruz. Antes que salgas por esa puerta, Dios no lo quiera, que hoy mismo te mueras, o mañana, o pasado, y por tu endurecimiento te condenes eternamente en el infierno. ¿Qué les quiero decir con esto? Que al morir la conciencia no se pierde. No hay tal cosa como que cuando dicen que duermen los muertos, duerme el cuerpo. Pero cuando te mueres se sale tu espíritu, se sale tu alma, tu cuerpo lo pueden cremar, no importa que lo cremen, de todas maneras los gusanos se lo van a comer, o echan el polvo en la tierra o en el mar. Si te entierran tampoco importa. Por eso el cristiano nunca va al Día de Muertos a llevarle mole ni flores al muertito. ¿Se acuerdan del chiste de la India María? El Día de Muertos, llegó la señora Pompidou con su ramo de flores y vio a la India María en el cementerio. India bruta, ¿cuándo crees que se va a comer el mole tu muertito? Y le contestó la India María, ¿cuándo venga el suyo por las flores? O sea, qué absurdo, ¿no? Ya sea que mole o comida o flores, llevarles a los muertos, no hay nada ahí. Están completamente, un cristiano jamás regresa al cementerio.
Creemos que no hay nada ahí. Ya están en el cielo condenados tus parientes o tus amistades. Nada, o sea, es paganismo. Y cuando morimos, sigue siendo Jorge, sigue siendo Carmelita, sigo siendo Armando. Vamos a mantener la conciencia de lo que éramos, tanto en el infierno como en el cielo. Miren lo que dice el versículo 10. Estos muertos estaban platicando con Dios, o sea, había un cuerpo temporal. ¿Con qué? Con cuerdas vocales, porque las cuerdas vocales de Luciano Pavarotti cuando murió se quedaron y lo enterraron. Cuando murió tu abuelito y tu tío, su cerebro se lo comieron los gusanos. Entonces el pensamiento no está en el cerebro, la memoria no está en el cerebro, está en otra dimensión que se llama la dimensión del espíritu, porque seguimos manteniendo la conciencia de quienes éramos y tenemos nuevas cuerdas vocales, nuevos ojos adaptados para la otra dimensión, pero seguimos siendo nosotros, pero con otro cuerpo. Estaban platicando con Dios y le decían a Dios: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un tiempo hasta que se completara el número de los muertos que iban a morir como ellos también. Vemos aquí rápidamente en los sellos al anticristo, vemos la cuarta parte de la humanidad. Es el inicio de la tribulación, que todavía no estamos en la tribulación, gracias a Dios. Y así vamos en Apocalipsis capítulo 13, el surgimiento del anticristo marcando al mundo. Este tiempo que pasamos de pandemia fue un ensayo. Se demostró que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, los experimentos que hicieron con nosotros sobrepasaron a los nazis y a los fascistas que seguían a Mussolini en Italia. ¿Por qué? Porque el experimento con nosotros jamás se había hecho con los niños. Desde los nazis, que Mengele, el doctor de Hitler, abría a las mujeres y les querían poner ojos verdes a los que tenían ojos negros y querían mezclar el ADN con otras cosas, y fracasó el nazismo, gracias a Dios, pero querían crear una raza superior, y es lo que actualmente en el mundo se llama transhumanismo. Están tratando de crear una raza superior, porque si somos amibas y venimos de la evolución, ahora tenemos la tecnología y la genética para poder crear un ser humano que ya debemos evolucionar. Y ahora, como decía Elon Musk, el dueño del proyecto X y del Tesla, etcétera, etcétera, vamos a inventar un chip, meterlo intravenoso que llegue al cerebro y subir los pensamientos a una nube. y de la nube poder controlar a través de una computadora y del chip el cerebro de una persona, porque si quieres aprender japonés en 3 horas, en lugar de 3 o 4 años, lo puedes hacer. Si ya no quieres tener ira, envidia, celos, etcétera, etcétera, el chip va a comenzar a abordar ciertas áreas de tu cerebro para poder crear un superhombre y que ya no hay maldad en el mundo. Esto no es ciencia, esto es ciencia ficción. Yo le llamo marihuanadas. Estos son los científicos del siglo XXI, lo creen y lo están haciendo. Googléalo. Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, el presidente, ve lo que dicen, y son los que están manejando el protocolo del mundo actualmente. Ya llegaron a ensoberbecerse a tal grado que creer que somos dioses y que ¿quién puede competir con Dios? Crear un ser humano superior al que Dios creó por medio de la tecnología y la genética. Y así el anticristo va a marcar a millones de personas con el 666. Vendrá, ¿verdad?, en la segunda venida después de la tribulación Jesucristo con nosotros. En el rapto nos vamos. Pasan 7 años de tribulación, y mientras está aquí la tribulación, estamos en el cielo. 1 Corintios 3, del 10 al 12, 1 Corintios 15, 51 al 53, Romanos 14, 10. Estamos en el cielo con Dios,
en el juicio de las obras, porque seremos juzgados ya no conforme a la salvación, sino a lo que hiciste mientras estabas tú y yo en el cuerpo, lo que hicimos o lo que dejamos de hacer, y los motivos por los cuales hicimos lo que hicimos para la obra de Dios. Y después de que seamos juzgados y entregar las recompensas, vienen las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, y acabando las bodas, bajamos al terminar la tribulación del mundo con los ángeles de Cristo, Apocalipsis 19, a establecer su reino milenial, donde moraremos en el reino mesiánico prometido a los patriarcas y a todos los profetas del Antiguo Testamento, 1000 años. Al acabar los 1000 años, que va a estar Satanás atado, va a ser desatado otra vez la última rebelión y bajará la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22, al mundo, y en la Nueva Jerusalén entraremos a vivir para siempre con Jesucristo. Y dice Daniel capítulo 7 que muchos gobernarán otras galaxias, porque Dios creará cielos nuevos y nueva tierra. Muchos tendrán tronos. No todos los cristianos van a ser capitanes, ni coroneles, ni generales. Muchos cristianos seguirán siendo soldados rasos en la otra vida, porque eso es lo que quisieron ser. Pues yo de panzazo con que pase, pues ya, con eso me conformo. Por eso dice la Biblia: no os canséis, y mostrar la misma solicitud de al principio, para que seamos imitadores de los que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. No somos de los que retroceden, porque muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero muchos vamos a ver que van a salir de la iglesia porque nunca se arrepintieron, nunca fueron salvos, nunca fueron regenerados por el Espíritu Santo, nunca nacieron de nuevo. Eran religiosos nada más. Les gustaba oír, a Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista y acabó cortándole la cabeza. Y las iglesias están llenas de personas en el mundo entero que no son salvas. Todas las iglesias hay la mitad de cizaña y la mitad del trigo. No todos los que tú ves a tu alrededor o atrás de ti o al lado o a la derecha son realmente cristianos. El tiempo lo dirá por la conducta, la forma, las palabras y su forma de vivir. Porque el que recibió a Cristo ha sido transformado internamente, se convierte en un mejor esposo, la esposa ya no es tan repelona con él, los hijos son más apasionados por amar a sus padres, los padres a los hijos. Mis negocios los manejo con honestidad, trato de vivir una vida tranquila, irreprensible delante de Dios. Trato de hablarle a la gente, a mi familia, de Jesucristo. Si tienes a Cristo y dices que eres cristiano, pregúntate, desde que te convertiste, ¿a cuántas personas has ganado para Cristo? ¿A cuántas personas les has hablado de Cristo en tu vida? Pregúntatelo, sé honesto, sé honesta. ¿Has hablado con alguna persona y la has guiado a recibir a Cristo en tu vida desde que te convertiste? Que dice Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos. El Espíritu de Dios entra en nuestra vida para quitarnos el miedo de hablar de Cristo. Y nos enfrentamos a estudiantes, a ateos, a burladores, a familiares que te critican y todo, pero tenemos el valor de decirles: sí creo en Cristo, ¿y qué? Y les ofrezco una mejor vida, y en Navidad me paro y no me da vergüenza testificar a toda la familia: arrepiéntanse, Cristo murió por ustedes. Y estamos hablando a toda la gente que podamos, al panadero. Anoche fuimos aquí nos encanta venir aquí en Querétaro, al Zócalo, al centro, y venía gente, ¿verdad? Una que tenía asma, otro que nos hizo rapear, etcétera, etcétera, y por todos los otros repartiendo Biblias chiquitas y hablando de Cristo y repartiéndoselas a toda la gente. Y a toda la gente que podíamos, le hablábamos de Jesús, porque somos testigos de Cristo. Al elevadorista, a la que te lleva las tortillas, a tu chofer, al de la farmacia, dale un folleto, dale una conferencia, un libro cristiano. Habla, comunícate, transmite lo que Dios a través de nosotros quiere transmitir. Es tiempo que la iglesia despierte y que recordemos en qué batalla nos encontramos. Y en el Apocalipsis, que es la revelación de Dios, el plan de Dios termina
y lo seguiremos entendiendo cuando tenemos realmente la pasión por seguir la verdad, apasionados por la verdad hasta el día de nuestra muerte. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán, físicamente, en espíritu y verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro, ¿verdad? Gracias por este maravilloso libro, la palabra de Dios.